La palabra de Dios ha sido para mi vida en los tiempos de pandemia, ha sido el sustento, ha sido mi seguridad, ha sido mi paz y mi esperanza en los tiempos difíciles que viví el año pasado en la pandemia. El temor y la angustia. Me refugié en la palabra de Dios, me refugié en los devocionales que teníamos semanalmente, diariamente, y cómo el Señor ha ido hablando a mi corazón, que Él decía: yo soy tu sustento, yo soy tu paz, yo te voy a sostener, yo te voy a alimentar. Y eso fue para mí la palabra de Dios en los tiempos de pandemia. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo nos ayudó a nosotros como familia el estudio de la palabra y los devocionales durante ese tiempo de pandemia? Bueno, nos ha ayudado bastante. Sabemos que el tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde puede haber habido mucho temor, donde en algún momento tener que salir y poder pensar qué es lo que pueda pasar con nuestras familias, como personas, lógicamente nos puede dar miedo. Pero la palabra a nosotros nos ha sostenido. Poder leer la palabra con nuestra familia, poder leer los devocionales, ha hecho sobre todo que nuestra familia nos unamos más y saber que Dios tiene control de todo. El Señor ha sido el que nos ha sostenido, nos ha mantenido con fuerza, pero sobre todo ha mantenido esa promesa de saber que en todo momento y en todo lugar Él no solamente nos cuida, sino nos da la sanidad que nosotros requerimos y nos da la dirección para que con su sabiduría poder saber qué acciones tomar. La palabra, como lo dice ahí mismo, tiene poder, y el poder ha sido durante todo este tiempo en pandemia, y me imagino y estamos convencidos de lo que venga aquí en adelante. Eso es lo que ha hecho la palabra con nosotros. Dios los bendiga. Hola hermanos, quiero compartir con ustedes que tanto la palabra de Dios así como los devocionales han sido muy importantes para mi vida. Han podido traer gozo, paz, confianza y saber que el Señor siempre está en control. Quiero enviarles un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hermanos, ¿cómo están? En mi caso, los devocionales me han ayudado mucho a poder superar crisis de ansiedad, para poder adaptarme a ese tiempo de la pandemia en el trabajo que hacíamos desde casa. No salía para nada y bueno, me costó mucho, pero los devocionales siempre me han ayudado, me han fortalecido, me han animado. Y también aún en esos momentos en donde yo de verdad que ya no quería, estaba desanimada y de pronto ya no quería buscar más, pero siempre en el devocional había una palabra donde Dios nuevamente me atraía hacia Él y nuevamente me daba las fuerzas que necesitaba y podía continuar. Así ha sido en el trabajo, así ha sido en los estudios también. Aún para mantenerme conectada con la iglesia, siempre en la palabra de Dios estaba la dirección, estaba la respuesta, estaba la esperanza, todo lo que necesitaba. Así que les animo a seguir haciendo sus devocionales. ¿Cómo están, amados hermanos? Somos Artemio y Irma Rodríguez y les queríamos comentar cómo actuó la palabra de Dios en nosotros durante esta pandemia. Fue nuestro sostén, nuestra guía, nuestro punto de paz. Y queremos animarlos a que ustedes también puedan gozar de esa gracia del Señor. Sí, hermanos, sobre todo aumentó nuestra fe, aumentó nuestra unión en pareja, en familia, nos sostuvo para poder resistir esta pandemia y nos sigue sosteniendo también. La palabra de Dios es la que penetra en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra mente sobre todo. Gracias. Amén, hermanos. Gracias a nuestros hermanos Moisés y también a David, a José y también a Ángela y a nuestro hermano Artemio, a nuestra hermana Emma por haber compartido este testimonio personal de cómo la palabra del Señor ha sido la herramienta de Dios para sostenerles, para bendecirles a lo largo de estos casi 18 meses de pandemia que hemos vivido, y también seguirá siendo la herramienta de Dios para seguir sosteniéndoles en los meses venideros hasta que el Señor se lleve por completo esta pandemia aquí de nuestro país y el mundo. Y esto nos sirve de un preámbulo al tema de hoy, porque si bien es cierto, en esta serie El Valor de la Palabra hemos iniciado el domingo pasado con el tema La Palabra y la Familia. El pastor David dio inicio a esta serie, hablando de el lugar que tiene la palabra de Dios en el buen desarrollo espiritual
y emocional de la familia. Pero hoy vamos a ver un segundo tema y está relacionado con la palabra y la salud de la iglesia. ¿Cuánto tiene que ver la Biblia, la palabra de Dios, con la salud espiritual y la salud integral de la iglesia? En el libro de Oseas encontramos esta declaración del Señor a través de su siervo. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Eso está en el capítulo 4, versículo 6 de Oseas. Y con ello el Señor estaba dando a entender que lo que le había faltado a su pueblo era conocer el mensaje, la palabra, la enseñanza de Dios. Y hablar de conocer en la Biblia no es simplemente de un proceso puramente intelectual, puramente cognoscitivo, sino en la Biblia cuando habla de conocer está hablando de apropiarse, ¿no? De tomar esa verdad como de uno, ¿no? Y entonces Dios quiere que nosotros nos apropiemos, tengamos un conocimiento que afecte toda nuestra vida por medio de la enseñanza de su palabra. Y Dios en su amor, en su sabia previsión, nos ha dejado a nosotros, los cristianos del siglo XXI y todos los cristianos del Nuevo Testamento, porque a partir del Nuevo Testamento la Biblia empieza a tener un lugar preponderante en el crecimiento de la iglesia. Ya tenía el pueblo judío el Antiguo Testamento, pero ahora se empezaba a escribir el Nuevo Testamento. Y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también los apóstoles empezaron a escribir las enseñanzas que habían recibido del Señor. Y eso está registrado en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios quería y quiere que su palabra sea la fuente de verdad, la fuente de conocimiento, para que usted y yo sepamos cómo vivir en este mundo hasta que el Señor Jesucristo vuelva o nos lleve a su presencia allá en la eternidad, ¿no? Puede ser que no todos lleguen a tener una casa propia. Puede ser que no todos tengan el trabajo que quisieran. Puede ser que algunos nunca tengan más que lo mínimo en su cuenta de ahorros. Pero lo que el Señor sí nos ha dado es su palabra, para que sepamos cómo vivir en este mundo hasta que Él nos lleve a su presencia. Y también el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, Él quiere que usted y yo y todos los hijos de Dios en el mundo entero podamos conocer la palabra y dejar que esa palabra afecte nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentar las diferentes situaciones en este mundo, porque el Señor no ha dejado al descuido todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida cristiana bien. Ahora, el salmo más grande de la Biblia, ¿cuál es? El 119. ¿Cuántos han leído ese salmo ya? Oh, qué bueno, qué bueno. Los que no han leído este salmo 119, yo les animo a que ustedes lo lean. Son 176 versículos que tiene este salmo 119. Algunos estudiosos creen que lo escribió Esdras después de la reconstrucción del templo. Allá en el libro de Esdras, del capítulo 6, 14 hasta el 7, 28, se registra que se fue reconstruido el templo del Señor en el tiempo de Artajerjes y el pueblo de Israel volvió a tener su templo allí en Jerusalén para honrar, adorar al Señor. Y este Salmo 119 fue hecho como un acróstico con 22 estrofas, cada una de esas estrofas de 8 versículos cada uno. Y las 22 estrofas empiezan con una de las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Por eso decimos es un acróstico. Pero en realidad viene a ser una reflexión repetitiva, reiterada, de lo excelente, de lo maravilloso que es la palabra de Dios, destacando lo muy útil que nos es la palabra para poder ser creyentes íntegros y poder crecer en nuestra fe. Allí, en el Salmo 119, el Señor nos dice en distintas maneras cuán importante es la palabra de Dios en la vida de sus hijos.
Y también nos dice cuán importante es la palabra en la vida y la salud de la iglesia. Ahora, 176 versículos, ya de antemano sabemos que no lo vamos a poder estudiar ahora, ¿no? ¿O quieren quedarse ustedes hasta? No, ¿no es cierto? Quisieran, pero no se puede. Entonces, como no lo vamos a poder hacer ahora, yo le animo de verdad, si usted no ha leído el Salmo 119, léalo en casa. Y no lo va a hacer solamente hoy, de repente hoy, mañana, o quizás toda esta semana o hasta fin de mes, ¿no? No tiene que apurarse, porque cada versículo del Salmo 119 es una tremenda verdad, una tremenda enseñanza de parte de Dios del valor de su palabra para nuestra salud espiritual y para la salud de la iglesia. Y como no vamos a poder hacerlo todo, yo quiero por lo menos ver con ustedes 7 aspectos del valor de la palabra en la salud de la iglesia. 7 aspectos importantes. Pero antes de entrar al pasaje bíblico, quisiera recordar con ustedes lo que queremos decir por salud, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? Porque el título dice la palabra y la salud de la iglesia. ¿Qué entendemos por salud? El significado de salud es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y también social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Es decir, estar sano no solamente significa no tener enfermedad, sino significa también tener bienestar mental, bienestar social. Sinónimos de salud son salubridad, sanidad, lozanía, robustez, fortaleza, vigor, vitalidad, energía, ¿no? Y lo contrario a salud es enfermedad, ¿no? Ahora concluimos entonces con estas definiciones y estos sinónimos que hablar de salud no tiene que ver con perfección, ¿no? Puede ser que no tengamos una perfecta salud, pero sí tenemos energía, vitalidad, fortaleza para poder tener buenas condiciones para vivir, ¿no? Y Dios quiere que usted y yo tengamos buenas condiciones para vivir. No simplemente salud física, sino buenas condiciones para enfrentar la vida. Como dijimos anteriormente, el Señor nos ha dejado su palabra para que sepamos cómo vivir correctamente la vida cristiana en este mundo. Dios se ha preocupado de equiparnos para ser una iglesia saludable, ¿no? Por medio de la palabra vemos la preocupación de Dios para que usted y yo tengamos una vida saludable. Ahora, ¿cuán vital es la palabra en la vida y la salud de la iglesia? ¿Cuán importante es la Biblia para la salud de la iglesia? En primer lugar, vamos a ver que la palabra tiene que ver con la auténtica felicidad, ¿no? Hay una relación entre la palabra de Dios y la verdadera felicidad. Dice el versículo 1, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y luego el versículo 2 dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Estos 2 textos nos hablan de felicidad. Y cuando pensamos en felicidad, el diccionario nos dice que es ese estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea y por disfrutar de algo bueno. Felicidad es una cosa o circunstancia o suceso que produce ese estado anímico emocional en la persona. Como se puede ver en estas definiciones, la felicidad es algo que descansa en lo que está fuera de la persona para llenarla por dentro, ¿no? Soy feliz porque tengo una casa propia. Soy feliz porque tengo un carro del año. Soy feliz porque tengo una familia. Soy feliz porque tengo dinero en el banco. Soy feliz porque tengo un buen trabajo. Entonces, muchos descansan la felicidad en las cosas que están fuera de uno. Pero el Salmo que estamos leyendo, el Salmo 119, la felicidad está centrado en lo que uno es, no en lo que uno tiene, sino lo que uno es. Y habla de integridad. Ser íntegros produce felicidad,
Esta palabra íntegros está en la Nueva Traducción Viviente, pero también en la Reina Valera del 60, en la traducción del lenguaje actual, en la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y otras versiones se habla de los que tienen o los que andan en un perfecto camino o en un camino correcto, un camino perfecto. Así que felicidad no es tener cosas externas. Felicidad es conducirnos en el camino correcto, tener una vida íntegra. Y para andar en este camino perfecto, para gozar de esta integridad, la clave, dice este salmo, es seguir las enseñanzas del Señor, es obedecer las leyes del Señor, es buscarle de todo corazón, es andar solo en los caminos de Dios. En otras palabras, obedecer, ¿no? ¿Quién es feliz? El que obedece lo que la palabra de Dios enseña. Porque obedecer tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. El gran error humano, hermanos, es pensar que hacer la voluntad de Dios es recontra aburrido. ¿No? Uno dice, ay, la palabra de Dios, eso aburre. Y que me estén recordando los mandamientos del Señor, las enseñanzas del Señor, eso es algo tedioso. Pero la realidad es que hay una estrecha relación entre felicidad y obediencia. Hay una estrechísima relación entre obedecer y también ser feliz. El ejercicio de hacer la voluntad de Dios es gozar de la vida agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros. Tener la buena vida que Dios quiere para sus hijos es volver a nuestro estado de creación original. ¿Y cómo fuimos creados originalmente? A imagen y semejanza de Dios. Así dice el Génesis, que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Quiere decir que Adán y Eva, cuando fueron creados, vivían no de vez en cuando, no el fin de semana, sino todo el tiempo vivían la voluntad de Dios. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? Ustedes son tromes, ¿sabes? Pues yo no me puedo imaginar eso. Porque nuestra naturaleza naturalmente no vive todo el tiempo la voluntad de Dios, ¿no? A veces estamos viviendo nuestra voluntad o la voluntad de otro. Y tenemos que recordar que hay que hacer la voluntad de Dios para entonces en forma determinada, en forma voluntaria, decir, oh, tengo que rectificarme, tengo que hacer esto porque esto es lo que la voluntad de Dios dice. Ahora, ¿quién es feliz? Aquel que se ejercita a constantemente vivir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, porque ese es el estado normal de un hijo de Dios, vivir la voluntad de Dios constantemente. Y la palabra del Señor nos las está recordando, sabiendo lo olvidadizo que somos usted y yo. Dios ha dejado su palabra para recordarnos esa voluntad, para que nosotros al andar en esa voluntad suya seamos felices. ¿Cuándo no somos felices? Cada vez que estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando caigo en el afán de hacer las cosas a mi manera, cuando caigo en la desesperación de cumplir con mis caprichos y mis deseos, cuando hago lo que otros pretenden que yo sea o haga, entonces ahí caigo en ansiedad, en desesperación y dejo de ser feliz. Caigo en estrés, ¿no? Esa es la enfermedad de moda, estar estresado. Y en la pandemia más estresado, ¿no es cierto? Los papás antes decían, bueno, por lo menos estoy 8, 9 horas fuera de casa y ahí me despejo con mi trabajo o transitando por la calle a mi trabajo, regresando. Ahora no, ha estado en casa, trabajando desde casa. Y los hijos diciendo, todo el día me regañan, pero por lo menos en el colegio estoy con mis amigos. Ahora no está en el colegio. Entonces está ahí, frente a una pantallita, ¿no? Y aún la maestra por la pantalla le dice, ya, siéntate bien, escucha, atiende, ¿no? Y dile a tu mamá que te haga recordar estas cosas. Y la mamá se arranca los pelos y dice, uy, 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 encima que tengo que tener la casa al día, atender a mi esposo, atender a mis hijos, tengo que ser de maestra auxiliar.
¿no? Entonces vivimos un estrés constante. Y el Señor nos tiene que decir, mira, yo te he puesto en mi palabra cuál es mi voluntad. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Para que entonces tú puedas ser feliz. El apóstol Pablo les decía a los creyentes de la iglesia en Roma, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Eso está en Romanos 12, 1 y 2. Lo he leído en la Nueva Traducción Viviente. Notemos en estas palabras de Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que lo que para nuestra carne, lo que para nuestra vieja naturaleza es un sacrificio, porque Pablo habla de entregar nuestro cuerpo en sacrificio, para nuestra nueva naturaleza en Cristo es más bien una bienaventuranza. Es una felicidad inmensa, indescriptible, estar en la voluntad de Dios. Ahora, al principio, usted y yo no sentimos que sea agradable o ser feliz hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está reaccionando nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza, que todavía convive con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pero recordemos que Pablo no dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vieja naturaleza y sus cosas tienen que ir pasando para que sean hechas nuevas por el Señor en la nueva naturaleza en Cristo. A mi vieja naturaleza, a mi viejo Gustavo, no le agrada la palabra de Dios, porque le hace recordar lo que no soy y lo que debo ser. En cambio, a mi nueva naturaleza en Cristo Jesús le agrada hacer la voluntad de Dios y sabe que eso le hace feliz. Por lo tanto, hay una lucha interna, hay una parte que tiene que sacrificarse. ¿Cuál? Mi vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que mi nueva naturaleza en Cristo abrace lo que la palabra de Dios enseña y entonces podamos verificar que es agradable y perfecta esa voluntad de Dios y seamos felices. Recordemos, seguir la palabra de Dios es decidirnos a ser felices. Así que usted tiene para elegir. ¿Quiere ser feliz? Pues eso no basta con desearlo, sino hay que decir, Señor, quiero amar tu palabra, quiero obedecer tu palabra, ayúdame a hacerlo, para entonces poder descubrir el secreto de la verdadera y permanente felicidad. Pero también este salmo nos habla de la palabra y la santidad. El versículo 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y el versículo 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Este texto nos habla de santidad. En el latín, santidad viene de la palabra sanctitas, que es la característica de aquel que es santo, como individuo bondadoso, que no tiene culpa alguna. En el aspecto religioso, santo es la persona que desarrolla un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y por sus valores morales. En la Biblia, santidad tiene que ver con integridad. Integridad es algo que está completo, algo que no le falta nada, que está entero, que está intacto. Algo que no ha sido modificado, no ha sido alterado, no ha sido movido del original. Usted y yo hemos sido movidos del original. Dios hizo de usted y de mí un ser a su imagen y semejanza. Pero hemos sido movidos del original por causa del pecado. Por lo tanto, el Señor quiere volvernos al modelo original. Quiere volvernos a lo que fuimos creados. Por eso es que necesitamos la palabra que nos enseña cómo alcanzar esa santidad. La palabra santidad también significa
apartado, separado, consagrado. Desde la caída del ser humano en Adán y Eva, el pecado ha desdibujado al hombre creado a imagen de Dios para convertirlo en una marioneta movida por los hilos del pecado de este mundo y la influencia de Satanás. Nadie, ni usted ni yo, ni nadie en sus propias fuerzas puede apartarse definitivamente del mal. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? El pecado no está afuera, el pecado está dentro del corazón del hombre y por eso cometemos pecados. Pero gracias a Dios, Cristo vino para darnos libertad del pecado, ofreciendo su vida a cambio de nosotros en la cruz del Calvario. Y luego de salvarnos, Él quiere mantenernos apartados, separados del pecado por medio de su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que usa? Usa la palabra de Dios, la instrucción de la palabra como la guía para nuestras vidas. De allí que el salmista diga que solo obedeciendo a la palabra puede el joven mantenerse apartado y limpio del bombardeo continuo de las innumerables formas de iniquidad que hay en el mundo entero. No es una novedad lo que estoy diciendo. Toda persona, joven, adulto, niño, está constantemente bombardeado de tentaciones para pecar, para seguir desviado del original que Dios creó. Y allí la palabra de Dios es el tratamiento más avanzado para que nuestro sistema inmunológico contra el pecado pueda funcionar en óptimas condiciones, ¿no? Los médicos nos dicen, usted tiene que fortalecer su sistema inmunológico para que no le agarre el COVID ni ninguna otra enfermedad. Pues bien, la palabra de Dios nos dice, tienes que nutrirte de la palabra de Dios para estar con tu sistema inmunológico espiritual con defensas suficientes ante el bombardeo de las tentaciones que en este mundo constantemente tenemos. Así como ninguna medicina sirve de nada si solamente está sobre la mesita de noche al lado de la cama, de igual manera, ningún efecto tiene la palabra de Dios si apenas la conocemos, pero no está en nuestro corazón, ¿no? Hay teólogos que conocen mucho de palabra, pero pueden estar pecando contra Dios, porque la palabra está en su mente, pero no en el corazón, ¿no? Y cuando hablo del corazón, no hablo solamente de este órgano nuestro, sino hablamos de ese centro de nuestra voluntad, de ese centro de nuestro ser interior, donde el Espíritu de Dios tiene que reinar y gobernar nuestra vida para poner en nosotros así el querer como el hacer su buena voluntad. Tercero, la palabra tiene que ver con vivir la verdad. Dice el Salmo 119 en el versículo 18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y dice el 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. El 30, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Aquí se nos habla de verdad. Y la verdad tiene que ver con esa adecuación entre la proposición y el estado de cosas que expresa. Verdad es esa conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea. En la Biblia encontramos que la verdad es Dios mismo. Dios mismo es la verdad. Jesús también dijo, yo soy la verdad. Quiere decir que la verdad no es un concepto abstracto. La verdad es una persona. La persona de Dios es verdad. Jesús es verdad. Y la iglesia del Señor busca conocer más la verdad porque esta es la clave de vivir correctamente delante del Señor y delante del prójimo. Mientras más conocemos a Dios, es como mirarnos al espejo de cómo estamos y cómo deberíamos estar, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por el espejo esta mañana, ¿no es cierto? Si no, ahorita estaríamos horrorizándonos a todos, ¿no? Pero para no horrorizar a nadie, nos pusimos frente al espejo y estoy despeinado, tengo que lavarme la cara,
Las hermanas, tengo que hacer unos retoques. ¿No? A veces yo la fastidio a mi esposo, tiene que hacer el terrajeo. Le digo. El espejo nos sirve para arreglarnos, para componernos, ponernos a la altura de las circunstancias. Y la palabra de Dios es como ese espejo que me muestra cómo es Dios y cómo debe ser el Hijo de Dios que le adora, que le glorifica. Y comparado como cómo estoy ahora, entonces le digo, Señor, me falta esto, necesito esto, tienes que ayudarme en esto. Entrego y consagro aquello que me está impidiendo alcanzar esta forma que tú quieres. La iglesia del Señor busca conocer más la verdad porque es la clave de vivir correctamente ante Dios y su prójimo. Y la única forma de vivir en rectitud es conocer a Dios a través de Jesucristo, obedecer sus enseñanzas para permanecer en la verdad de Dios. Cada enseñanza de la palabra, hermanos, nos acerca más y más al Señor porque nos lleva a vivir como Él planeó que originalmente todos viviéramos, ¿no? Y Dios quiere restaurar ese modelo original en usted y en mí. Desde que nos convertimos y hasta que el Señor nos lleva a su presencia, el Señor está produciendo esa transformación de nosotros para volver al original. No es que Dios quiere cambiarnos, es que Dios quiere restaurarnos a como originalmente Él nos creó. Y eso el apóstol Pablo le dice, os digo que aquel que empezó en ustedes la buena obra, la terminará y perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, ¿no? El Señor está volviéndonos al original. En los versículos que hemos leído, el salmista ora a Dios para que Dios lo guíe por la senda correcta. Y reconoce que el seguir las enseñanzas del Señor le conducen a vivir la verdad de Dios. Por eso, obedecer a Dios en sus enseñanzas es como agarrar el mapa. Hoy se usa el Waze o el Google Maps, ¿no es cierto? Para no perdernos, sino llegar bien a nuestro destino, a nuestra meta. Y la meta nuestra, como hijo de Dios, ¿cuál es? Es ser como Cristo Jesús, que es el modelo perfecto del Hijo de Dios. En cuarto lugar, el tiempo se va volando. La palabra y la libertad. Hay una relación entre la palabra y la libertad. Dice el salmista en el 41, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Y el 45 dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Aquí se habla de libertad. Y la libertad es esa facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca o según su propio criterio, sin estar sujeto a privaciones físicas ni tampoco coacciones algunas. El problema del ser humano para tener una libertad real es que muy fácilmente se sale de la libertad para caer en el libertinaje, en la permisividad. Nosotros decimos, quiero libertad, pero cuando me la conceden, me paso de la raya, ¿no? Me entrego al libertinaje. Notemos que en la Biblia se nos presenta una relación muy estrecha entre la libertad y la obediencia. El salmista habla de vivir en libertad, ¿cómo? Obedeciendo las leyes de Dios, ¿no? Y a veces decimos, no, pero si yo tengo que seguir leyes y reglas, entonces no tengo libertad. Eso es un error. Nosotros, si queremos permanecer en libertad, esa libertad que Cristo nos ha dado, tenemos que movernos dentro de esa libertad que Dios ha logrado para nosotros. Y es vivir según sus mandamientos. Estos incluyen siempre lo que es mejor para nosotros, ¿no? Un padre le dice a su hijo, mira hijo, tú puedes jugar todo lo que quieres ahora porque estamos entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, ¿no? Así que tienes 3 horas y tienes plena libertad para jugar, ver televisión, entretenerte. Pero a las 6 de la tarde ya es la hora de tu merienda, revisar tus cosas para mañana en el colegio y entonces prepararte para dormir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el hijo no hace caso al padre?
Y a las 6 de la tarde recién quiere ponerse a jugar o ver televisión. El padre dice, no, ya en este horario ya no es tu horario de libertad. Tu horario de libertad fue de 3 a 6, ¿no? En ese contexto tú te podías mover con libertad y hacer lo que querías, pero ahora ya no. Eso mismo es lo que nos dice Dios. Nos dice, yo te he dado libertad en Cristo Jesús para vivir plenamente, pero hay reglas, hay horarios, hay formas, hay normas establecidas. Cuando tú te sales de ellas, pierdes la libertad. Ya no tienes esa comodidad. Estos aparentes límites que nos impone la palabra de Dios son aquellos que nos permiten seguir gozando de nuestra libertad en Cristo Jesús. No es una coacción, es más bien decirte a ti y a mí, muévete dentro de esto y vas a ser totalmente libre. Si tú pasas los límites, más bien estás en peligro. Otra ilustración, es como que usted está manejando por la Panamericana Sur y al principio todo es autopista y todo muy bonito, pero pasa Cañete y empiezan las curvas porque ya la carretera es más angosta, y si ya acercándose a Ica o Nazca, ya inclusive usted va a pasar por ciertos precipicios donde hay una baranda, ¿no? Para que el carro no se vaya a despeñar. Si uno no respeta esas señales, si uno no respeta esas indicaciones, si uno no le hace caso a esas barandas, ¿qué va a pasar? Se va al precipicio y se muere, ¿cierto? Entonces, los límites que nos pone la palabra no es para quitarnos libertad, es para que sigamos viviendo en libertad. Si nos pasamos, nos va a ir mal, porque nos estamos metiendo al terreno de este mundo en lugar de seguir viviendo en la libertad de Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra nos da esas características de cuáles son los límites de libertad que Dios ha puesto para nosotros. ¿Ha pensado usted alguna vez que nuestra desobediencia al Señor es lo que nos empieza a esclavizar nuevamente al mundo y al pecado? ¿Lo ha pensado? Piénselo ahora. Cada vez que desobedecemos al Señor, nosotros nos esclavizamos otra vez. Nosotros volvemos a ponernos en el terreno del mundo y en el terreno de Satanás. Porque Satanás dice, este es un cristiano, una cristiana, pero está viviendo como viven aquellos que no lo son. Por lo tanto, está entrando bajo mi jurisdicción. Está entrando bajo mi influencia. Y así es cuando los cristianos nos hacemos esclavos otra vez del pecado. Cuando desobedeciendo a Dios, nos ponemos en el territorio del enemigo. No seamos insensatos. Mantengámonos en el territorio de Dios, en la ruta de Dios. Permanezcamos en la libertad, obedeciendo las rutas correctas para no extraviarnos en la senda de esa libertad que Cristo nos ha dado. En quinto lugar, la palabra y el consuelo. Dice el versículo 50, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Y dice el 52, medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Consolar tiene que ver con aliviar la pena o el disgusto de una persona. Consolar es ayudar a una persona con gestos de cariño o palabras alentadoras para que disminuya su dolor, su pena o su disgusto. Sinónimo de consolar es confortar, animar. Jesús advirtió a sus discípulos que mientras vivamos en este mundo, siempre tendríamos aflicciones. Pero los animó a sus discípulos y a nosotros, diciendo, tengan confianza en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Es decir, Jesús ya pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. Y nunca esas circunstancias, esas adversidades o esas tentaciones le quitaron la libertad en Dios. Él venció en todas las oportunidades y es el que conoce la ruta del éxito para que nosotros podamos también transitar por esa misma ruta de triunfo. Ninguno está libre de pérdidas personales o materiales. A cualquiera le pueden sorprender malas noticias, ya sea de familia o de trabajo o de otras circunstancias. Y es ahí donde la palabra de Dios, hermanos, nos acompaña
con promesas de la fidelidad del Señor para cuidarnos, para correr a nuestro auxilio, para darnos las fuerzas suficientes para poder soportar esos malos momentos que nos van a pasar mientras vivamos en este mundo. Si usted ya no quiere tener aflicciones, dígale: Señor, llévame una vez. Pero si todavía el Señor nos quiere en este mundo, vamos a tener que enfrentar aflicciones. Y el Señor nos dice: yo estoy contigo, ¿no? Si tú te determinas a enfrentar las cosas conmigo, las circunstancias no te van a vencer. La mayor de las ordenanzas del Señor es invitarnos a permanecer junto a Él, a no soltarnos de su mano, porque su mano es firme, su mano es protectora para todos nosotros. Sexto, la relación entre la palabra y la sabiduría. Dice el versículo 97: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Versículo 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Estos versículos nos hablan de sabiduría. Y la sabiduría es esa facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia y acierto, ¿no? Sensatez, prudencia y acierto. Características que todos nosotros necesitamos. Hay personas que son muy inteligentes porque han acumulado muchos conocimientos mediante el estudio o también la experiencia. Sin embargo, no necesariamente son personas sabias al momento de escoger entre lo bueno o lo malo, o entre lo bueno y lo mejor. El salmista nos dice aquí que él ama las enseñanzas del Señor porque éstas le hacen más sabio, incluso lo guían en todo instante, dice, ¿no? Y es que estas enseñanzas de la palabra de Dios agudizan sus sentidos espirituales para detectar y rechazar los caminos falsos en la vida, ¿no? Cuanto más conocemos usted y yo la palabra de Dios es un detector de mentiras que nos enseña cuando nos están engañando, cuando nos están metiendo fraude, cuando el enemigo viene disfrazado de oveja. La palabra nos entrena, nos hace más sensibles. Cuando conocemos bien las enseñanzas del Señor, no nos vamos a dejar sorprender por las mentiras o las medias verdades de las doctrinas novedosas que siempre van a estar apareciendo. Tampoco nos vamos a dejar impresionar por pensamientos interesantes o sensacionalistas, porque la palabra del Señor nos centra en la verdad de Dios. Y en último lugar, hay una relación entre la palabra y la alabanza. Dice el versículo 164: te alabaré 7 veces al día, porque todas tus ordenanzas son justas. El 171 dice: que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Y el 175 dice: déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Alabar, hermanos, es mucho más que cantar. Hemos estado alabando hace un instante, sí, hemos estado cantando al Señor. Pero alabar es mucho más que cantar. Es haber avanzado en nuestro conocimiento del Señor y querer expresarle al Señor desde lo profundo de nuestro corazón cuánto le amamos. Como dice el salmista, es querer hacerlo esto todo el día, no solamente el fin de semana o por momentos, sino todo el día alabarle al Señor y expresarle nuestro amor. Esto va en proporción con cuánto conocemos sus enseñanzas y cuánto las obedecemos. Si conozco más las enseñanzas del Señor y las obedezco, entonces más naturalmente estaré alabándole constantemente en mi vida. Esto es semejante a la esposa que conoce bien a su esposo, sabe cómo hacerlo sentir bien porque conoce sus gustos. O el esposo que ya no se rompe la cabeza el día de la madre o el día de su aniversario
por saber qué comprarle a su esposa, porque ya la conoce bien, ya sabe lo que a ella le gusta más, ¿no? Entonces también alabar al Señor es producto de conocerle al Señor. Y cuando conozco al Señor puedo cantarle, puedo orar con Él, puedo leer su palabra con devoción, puedo servir al Señor fielmente con los dones que Él mismo me ha dado. Puedo bendecir el nombre del Señor por cada cosa que Él me da o cada cosa que Él permite en mi vida. Puedo testificar a otros del amor de Dios para que le conozcan a Jesús como Salvador y Señor en sus vidas. Puedo ofrendar y dar mi diezmo con fidelidad. Puedo ayudar a aquellos que están pasando por pruebas o dificultades. O puedo venir a la iglesia ahora que estamos pasando o volviendo a los cultos presenciales y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. O simple y llanamente puedo mirar al cielo y decirle firmemente, como dice el versículo 57, Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras. Les pregunto para terminar, hermanos, ¿alguna vez han caminado durante la noche por un bosque? ¿Han tenido esa experiencia? Puede ser muy peligroso, ¿no es cierto? Caminar a oscuras por un bosque. Puede haber raíces de los árboles con los que me puedo tropezar, o piedras, o trampas, o puede haber animales también peligrosos. Pero mucho más peligroso es vivir en este mundo lleno de mentiras disfrazadas de ideologías confusas y contradictorias. Solo la palabra de Dios nos puede llevar por el camino seguro. Por eso el salmista dice en el 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que guía nuestros pasos, que nos alumbra por el camino que debo andar. Antiguamente se criticó a los cristianos porque se dijo, ustedes son adoradores de la Biblia, lo cual nunca fue verdad. Pero lo que sí era verdad es que muchos amaban conocer más a Dios y obedecer su palabra. Billy Graham quizás fue el evangelista más conocido del siglo XX. Y siempre cuando él predicaba usaba la frase, la Biblia dice. En cierta ocasión un periodista ateo lo desafió diciéndole, demuéstreme que Dios existe, pero no me vaya a decir, la Biblia dice. El pastor Billy Graham pensó unos segundos y le respondió, yo estoy seguro que Dios existe porque tan solo esta mañana estuvimos conversando él y yo. Y se refería a su tiempo personal de oración y a su tiempo de estudio de la palabra. Tiempo para conversar con Dios. Si todavía usted, hermano, no tiene una relación viva con Dios por medio de la palabra, pídale en este momento al Señor en oración, empezar hoy mismo a tener una experiencia de ejercitarse más y más en estudiar y conocer la palabra del Señor. Cierre sus ojos y dígale, Señor, yo necesito conocerte más. Quiero conocer más tu palabra, conocerte más a ti. Y si todavía usted, amigo, amiga, que está aquí con nosotros o está ahí en el Facebook, usted todavía no le conoce a Cristo como su Salvador y Señor, acéptele hoy mismo como su Señor y Dios. Y tendrá la palabra de Dios para seguir conociéndole durante el resto de su vida e ir volviendo al modelo original con que Dios nos creó a nosotros para que seamos siempre sus hijos. Si usted está aquí o está ahí en el Facebook, dígale, Señor, reconozco no conocerte en mi vida y no tenerte como la guía permanente. Por eso en esta mañana te pido, Señor, que me perdones todos los pecados que he cometido desde mi nacimiento hasta hoy. Quiero abandonar esa vida errante y oscura donde tú no estabas presente. Y quiero pedirte que a partir de hoy tu Espíritu Santo entre en mi vida para producir el gran cambio, la gran transformación que yo tanto necesito.
Ven, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo. Amén. Si usted, amigo, amiga, hizo esta oración aquí y está presente, puede levantar su mano y dígame: pastor, yo hice esta oración. ¿Alguien hizo esta oración? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga también. ¿Alguien más hizo esta oración? Si usted, amigo, amiga, está en el Facebook y hizo esta oración también, escriba ahí en la caja de comentarios: yo hice la oración. Y uno de nosotros se va a contactar con usted por teléfono para poder también bendecirle con una palabra de aliento. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.